Bienvenidos, amantes de la lucha libre. ¿Cómo están? Señores, hoy le vamos a hablar de un tema importante. Hoy le vamos a hablar de cuáles fueron las eras de la WWF. Muchas eras que yo sé que al igual que yo, ustedes se preguntan, pero ¿cuáles son las eras de la WWE? ¿En qué momento cambia cada era? ¿Y cuál fue la era PG? Porque se menciona mucho la era PG de la WWE, pero yo no sé cuál es. Bueno, en este video yo le voy a explicar cuál es la era PG y le voy a explicar por qué todo llegó a la era PG y le voy a explicar cuál fue la era siguiente después de la era PG y en qué era estamos en la WWF. Señores, como ustedes todos saben, la empresa, después que la compró Vince McMahon, estaba en la era dorada, prácticamente en la era de oro, y esa era la era que todo el mundo empezó a ver lucha libre en los años 70, 80, que fueron los años cuando Vince McMahon tomó el poder y cuando Vince McMahon empezó a ser el dueño de la WWF, que fue la era de oro, fue la era donde Hulk Hogan fue la superestrella más ovacionada de ese entonces. Hulk Hogan fue la superestrella que más destacó y Hulk Hogan era la cara de películas, era la cara de comerciales, era la cara de muchas cosas en esa empresa, la cual después que vimos prácticamente esa era, vino una era muy importante y fue cuando se fue Hulk Hogan, que se fue a WCW, vino la era de Bret de He-Man, que fue la era clásica. Fue la era clásica que pasó después de la era de oro. Fue la era de oro, después vino la era clásica, que fue la era de Bret de He-Man. Ya todos sabemos lo que pasó con Bret de He-Man, ya la mayoría sabemos la traición de Montreal y cómo fue esa era tan importante de la empresa WWF en ese momento, que era la empresa de Vince. Bueno, después de esa era, que fue la era prácticamente clásica, que fue la era de Bret de He-Man, vino una era muy, pero muy importante. Fue la era de Stone Cold, Steve Austin y de The Rock, que fue la era de la actitud o la Attitude Era, que fue una de las mejores eras o quizás la mejor era de la WWE en cuanto a todo. Fue cuando el personaje de Mr. McMahon tomó fuerza y fue cuando Vince McMahon creó esta gran superestrella que fue Stone Cold, que fue cuando Stone Cold dijo, esto es así, yo te partí el trasero porque Stone Cold lo dijo. Y fue una era muy, pero muy importante en la empresa, porque fue la era donde el público más se conectó con la lucha, fue donde había más agresividad, donde veíamos mujeres en bikini, donde veíamos que pasaban muchas cosas importantes. Y fue una era en realidad muy importante. A mí en lo personal me encantó esa era, a muchas personas yo sé también que le encantó, porque fue una era muy, pero muy buena, la cual en esa era prácticamente vimos cómo The Rock se consolidó después que se fue Stone Cold como la superestrella quizás más grande a nivel de popularidad de la historia de la WWE. Esta era fue muy, pero muy importante y muy querida. Yo sé que hay muchas personas que dicen ahora, no, la era después, bueno, la lucha libre ya es falsa, porque antes era de verdad y ahora es falsa. No, no, no. No es que la lucha ahora es falsa y antes era la era de verdad, sino que en esa era, como estaban compitiendo con WCW, y llegó la idea de Paul Heyman de la WCW, que fue la compañía de Paul Heyman, que era bien extrema, bien fuerte. Ahí fue que Vince McMahon adoptó esa idea, prácticamente como dice Paul Heyman en su promo, le robó esa idea y ahí fue que empezó la era de la actitud o la Attitude Era. Después que se fue The Rock, que fue en el 2003, se fue Stone Cold, lo que pasó fue lo siguiente, Vince McMahon reunió a todos los luchadores y dijo, viene una era nueva, viene una era moderna, que es la era de la agresividad absoluta. ¿Y qué era fue esa, señores? La Ruthless Aggression Era, que fue la era donde muchas superestrellas destacaron, como es Jeff Hardy, Matt Hardy, John Cena y muchas superestrellas que estaban en ese entonces, la cual John Cena una semana después debutó y fue contra Kurt Angle. Y cuando Kurt Angle le dijo que ¿qué tú tienes? Dijo, yo tengo agresividad absoluta, la cual ahí empezó la era más agresiva, que fue la Ruthless Aggression Era de la WWE, que yo sé que muchos de ustedes conocen. Ya cuando pasó esa era, empezó esa era, y estaba Batista, y estaba Edge, Chris Jericho. Fue una era muy importante en la empresa, porque fue una era donde todos los luchadores trataban de demostrar la mayor agresividad, y fue una ola de luchadores nuevos como Randy Orton, Cody Rhodes, que llegaron a marcar un antes y un después en la WWE. Pero John Cena fue a punto de ser despedido
porque no hallaban un personaje. Cuando John Cena en una empezó a rapear y empezó a demostrar muchas cosas, le hablaré de ese tema más adelante en los 3 episodios más del documental de Vince McMahon, pero ahí se lo explicaré mejor. Pero aquí se lo pasé por encima. Bueno, lo que hay es que John Cena le consiguieron este personaje del rapero y ahí fue que John Cena consolidó. Y en el año 2011, casualmente, empezó la era PG, una era muy querida por muchos luchadores, pero más por niños, porque en esa era fue cuando prácticamente pasó de ser de un público de 18 a 32 años en adelante a un público para toda la familia prácticamente. Y ahí fue cuando muchas personas dejaron de ver lucha libre, porque en la era PG, que fue del año 2011 o 2010 al 2015, fue la era PG, fue una era prácticamente muy, pero muy triste para los fanáticos de la lucha libre, que les gustaba la agresividad, que les gustaba la sangre, que les gustaba este tipo de cosas. Ya dejó de ser así, porque Vince McMahon lo que buscaba más era entretenimiento y lo que buscaba era más prácticamente tener un público de niños, un público de adolescentes, de mayores, de viejos, y no que no hubiera sangre ni hubiera nada de eso. La cual cada vez que había sangre en esa era ponían a blanco y negro todo, porque era la era PG, la cual fue una era que pasaron muchas cosas importantes, pero John Cena fue quien la dominó y fue John Cena la persona que la tuvo en la línea esta era, la cual a mí en lo personal me gustó mucho la era PG, quizás no como la era de la actitud o como la nueva era o como ese tipo de era, porque fue una era que yo me marcó mucho, porque yo era un niño y yo veía mucho a John Cena, veía mucho a esa superestrella de esa era, CM Punk, y veía esto que pasó cuando CM Punk se llevó el título, cuando Vince McMahon estaba bien preocupado porque no tenía un campeón, y etcétera, etcétera, etcétera. La cual a mí me impactó esta era, lo de Brock Lesnar con Triple H también fue impactante, esta gran pelea que tuvieron, esta gran rivalidad y muchas cosas. Bueno, después de ahí, señores, vino una era muy particular, que fue la era del Big Dog, la era de Roman Reigns, que fue la nueva era de la WWE. Ahí remontó lo que fue el Big Dog y de ahí remontó lo que fue el jefe tribal. Esta era duró desde el año 2015 hasta el año 2024, que fue cuando acabó la nueva era de la WWE. Después de esa era, vino la era que está ahora actualmente y es la era de Paul Levesque Triple H. Después que Cody ganó el WrestleMania 40, ahí empezó una nueva era y fue la era de Paul Levesque Triple H. Yo siento que de todas estas eras, la Ruta de Agresión era, la era de la actitud, la era PG fue muy buena, la nueva era fue también excelente con el reinado de Roman Reigns y ahora estamos en la era de Paul Levesque Triple H. Vamos a ver qué va a pasar en esta era, que prácticamente es la era de Cody Rhodes, prácticamente la era de cuando Cody Rhodes es campeón. Y vamos a ver lo que pase a diferencia de las eras. Pero estas han sido las eras de la WWE. Yo quiero que en la caja de comentarios, si ustedes tienen una idea de cualquier comentario, cualquier cosa que me quieran decir, o de algo que pase en esta era, me lo dejan en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.